Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, la Fundación, por supuesto, presente en la Convención Numismática de este año, que ya estuvo en la del año pasado y, bueno, fue una experiencia memorable. Bueno, vamos a hablar de centavos. Cuando me pidieron una segunda charla, había que buscar de qué tema podíamos hacerla y, por supuesto, en la colección de la Fundación hay centavos. Entonces, bueno, decidimos, vamos a hablar de centavos, pues, ¿no? Un centavo es la centésima parte de una moneda o de un signo monetario. A veces se le llama centavos a conjuntos de esas 100 partes como 5 centavos, 10 centavos, etc. En Venezuela, digamos, lo común o lo más, digamos, usual, aunque ha habido monedas de 10 centavos y de otras denominaciones, es que sea de 5 centavos y las llamamos pullas, churupos y nicas, ¿no? Entonces, bueno, los centavos aparecen en Venezuela en 1857, bueno, en realidad hubo todo un proceso y tiene que ver con el cambio del paradigma de romper la moneda en 8 piezas o en 8 partes o romperla en 100. Y se supone que los países civilizados del momento o los más, digamos, adelantados, tenían la división en 100 partes. Entonces Venezuela como que se une a ese grupo y termina asumiendo que la moneda debe dividirse en 100. ¿Pero qué pasaba? Bueno, la primera cosa era que en la época de la colonia, que se usaba la proporción o la división de la moneda en 8 partes, realmente era una cuestión que venía de primero por un lado de lo clásico, ¿no? Hablando del canon de división de 8 partes del cuerpo humano, que venía primero de Polícleto y después pasó a Lisipo y se usó en el Renacimiento, pero además venía de los árabes con sus famosas ochavas, que quiere decir octavas, ¿no? Porque ahí tenemos ejemplos de cúpulas árabes que tenían 8 partes, o sea, se dividía en 2, 4, 8, ¿ok? Sin embargo, era un problema para el comercio y en eso había una queja del capitán general Guevara y Vasconcelos, que la tenemos documentada. Había un problema muy grande con el vuelto cuando se hacían las compras en menudo. ¿Por qué? Porque, bueno, los pulperos, que eran los que tenían las pulperías, tenían que darle a la gente unas especies de señas que ellos mismos hacían para poder decirle que en la próxima compra ellos podían tener esa cantidad unida a lo que tuvieran que pagar para poder terminar de traerse sus productos. Pues ya había muchísimo problema con el cambio, ¿no? Porque eran pedazos o fracciones muy grandes. Un octavo es una fracción muy grande, ¿no? Vino la Guerra de Independencia, empezó la vida republicana y tuvimos un problema de que teníamos una convivencia de monedas de diferentes lugares, tomadas todas, incluso con sus fracciones, en aquella, yo llamo una suerte de promiscuidad monetaria, que al final, bueno, que está expresada en esta foto, porque en realidad esta foto no es de esas monedas, sin embargo da la idea de monedas de muchos tipos. De hecho, en 1830, oficialmente se habla de que hay monedas de España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Holanda, Rusia y Suecia conviviendo en nuestro, digamos, comercio cotidiano con sus fracciones. Entonces la cosa era muy, muy complicada, ¿no? Hubo como una suerte de evolución. Los primeros centavos se hicieron en realidad en el 42, pero con fecha del 43, ¿no? Ya centavos nuestros, porque antes había pesos franceses con centavos norteamericanos. O sea, porque hacía falta el centavo.
como para poder eso, dar el vuelto en menudo y poder hacer las transacciones comerciales. Después hubo un periodo de la época de los monagas también, que hubo la convivencia de los dos regímenes o de los dos diferentes maneras de ver la parte de las monedas, pues, o el cambio. Y en marzo de 1857 se decretó que efectivamente iba a haber un sistema, el sistema métrico, y además que iba a haber un patrón y que además iba a haber un centavo. Hay una ley que se promulga, sin embargo, la época de los monagas fue una época demasiado difícil y hasta finalmente cayeron los monagas. Empezó la guerra federal, terminó la guerra federal y vino Guzmán Blanco, cuando realmente se dio un paso definitivo para, digamos, regularizar este asunto de las monedas y se creó la moneda el venezolano. Y es en 1879 cuando finalmente se dice que la moneda oficial venezolana va a ser el bolívar y va a estar dividido en 100 partes, ¿no? En 100 céntimos. Bueno, donde nosotros vemos una cosa curiosa es que en toda nuestra vida republicana convivieron dos monedas de dos regímenes completamente diferentes, que son la locha y el centavo. El centavo pertenece al régimen de 100 partes el bolívar y la locha pertenece a aquella manera de dividir que la más pequeña era un octavo, ¿no? De hecho, de ahí viene la palabra locha, ¿no? La última puya se acuñó en 1980 y algo, no sé, no veo bien. La última de 10 céntimos es también de finales de siglo. La locha del 69 no circuló, y después en el 2000 salió una moneda de 5 centavos, de 5 céntimos, pero que fue más bien un asunto sentimental, pues más de que, bueno, tiene que haber un centavo, pues, ¿no? Que no, para el momento era solamente un gesto nostálgico, y después en el 2007 se hizo la última locha. Bueno, por supuesto, ahí está mi fuente de información, que lo tengo aquí al frente, que fue el señor Alessandrini. Bueno, la puya y la locha son como la pulga y el piojo, pues, o sea, como los matrimonios interraciales o ese tipo de cosas. O sea, sin embargo, convivieron durante toda nuestra vida republicana. En la colección numismática de la Fundación John Bolton hay 45 monedas de estas dos denominaciones. Y aquí están un poco, digamos, enumeradas, ¿no? Hay 45 monedas, 17 centavos negros o monagueros, incluso algunas pruebas, ensayos, etc. 2 ensayos con el busto de Páez, 2 ensayos con la efigie del Libertador, 5 del sistema venezolano, 2 de las primeras monedas de cuproníquel, y después vienen las diferentes acuñaciones donde había puyas y había lochas. Pero los centavos están desapareciendo en el mundo. O sea, ya en Canadá en el 2012 hubo la última acuñación y se mandó a un museo. En los Estados Unidos todavía se acuñan, pero hay toda una polémica con respecto a que no lo quieren recibir en algunos lugares. Su producción y distribución es muy complicada. Hay reticencia de la gente de recibirlo. En el Reino Unido se retiraron de circulación en el 84, por lo menos el medio penique. En Australia y Nueva Zelanda se abandonaron en los 90. Y el centavo venezolano, que ya no lo vemos por ahí, sería ahora la 0.002732244043.715 parte del dólar, que es nuestra moneda referencial, porque ahora en todas partes el precio referencial de las cosas lo ponen en dólares, pues, ¿no? Entonces ya no tiene como que mucho sentido, ¿no? ¿Qué dice la defensa de los centavos?
Dice, es la medida de muchas donaciones benéficas desde 1817, la campaña mundial del Vaticano es 1 centavo para la propagación de la fe. Y efectivamente, cada centavito cuenta. Y se levantaron grandes fortunas a punta de centavos. Quitar el centavo de circulación era quitar esa parte de lo que es la donación en el más pequeño de sus expresiones, pero que puede llegar a reunir muchísimo dinero, ¿no? Hay negocios que nacieron ligados al centavo, por ejemplo, las máquinas de chicle, las ventas de limonada. Ya vamos a ver que la inflación, por ahí dice la venta de limonada, que ya es $0.25, pero en su momento fue 1 centavo, y eso era la manera en que los niños recogían dinero en los patios de las casas, pues, ¿no? Por supuesto, son parte de la tradición, nos recuerdan el valor del dinero, y los precios siempre se redondean hacia arriba, o sea que quitar los céntimos es contribuir con la inflación. Los centavos, por supuesto, son inspiradores. Yo puse algunos ejemplos en la literatura, puse 3 cuentos, en realidad hay muchísimos, ¿no? Pero hay el cuento del dominicano Manuel del Cabral, que es un centavo, que se llama El Centavo, que es de un hombre muy avaro, que llegó al pueblo con 1 centavo que le había cobrado a una persona que estaba realmente mal, y el centavo empezó a crecer de una manera tal que terminó tapando todo el pueblo, y el pobre hombre, que se llamaba además Sequía, que me da mucha risa, termina aplacando la sed con las lágrimas de la gente que estaba en las montañas alrededor del pueblo, porque no podía bajar al pueblo porque estaba tapado por el centavo, ¿no? Con lo cual quiere decir que 1 centavo se puede hipertrofiar y puede ser beneficioso o no beneficioso según la circunstancia, por supuesto. La mata de centavos del escritor venezolano Tulio Febres Cordero es el cuento típico del niño que quiere sembrar 2 centavos para tener una mata de centavos, y el hermanito le dice que sí lo haga, y después en la noche chúquete, se lo saca. Y entonces, cuando se reúnen al cabo de mucho tiempo, el niño tiene, el que había sembrado los centavos, tiene una fortuna, tiene cosas, tiene plantaciones, tiene, bueno, una casa, tiene familia. Y le dice, bueno, ¿y cómo hiciste? Bueno, fue la mata de centavos, porque la mata de centavos es el trabajo, ¿no? O sea, muy en esa línea del reivindicar el trabajo del campo, etcétera, ¿no? Y la otra, el otro cuento, que es de la mexicana Patricia Rogel Benítez, se llama 5 centavos, y es como un niñito en una misa donde está con su hermanita, se ahoga con una moneda de 5 centavos. Y entonces es un poco para demostrar que en la pobreza y ese tipo de cosas también están ellos presentes, o sea, como parte de la miseria, pues, ¿no? En el teatro tenemos la ópera de 3 centavos, que fue muy famosa, con el libreto de Bertolt Brecht, la traducción de Elizabeth Hauptmann y la música de Kurt Weill, que tiene la famosa balada de Mike the Knife, no sé si la habrán oído alguna vez, con versiones importantísimas desde Bobby Darin, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Bobby Williams, etcétera, ¿no? Y Sting, y que da pie al Pedro Navaja de Willy Colón y Rubén Blades, ¿ok? O sea que por ahí tenemos una presencia viva de los centavos también, ¿no? En el cine, bueno, por supuesto Moneypenny, ¿quién no va a querer a Moneypenny? Moneypenny es la secretaria de M, eterna enamorada de James Bond, que fue representada en las películas por actrices muy importantes, pero que cuando estrenan a Robert Pike como James Bond, hay una escena en particular donde él, Vesper Lind, digamos la chica Bond de ese film, dice, yo soy el dinero, porque ella es la que viene representando los bancos, y él le dice, every penny of that, o sea, cada penique de ese dinero, ¿no? Lo vale. Hay una película que se llama El Lobo de Wall Street, que deben conocer, que tiene muchos récords, entre ellos el de mayor cantidad de palabras malsonantes. Ahí hay una conversación muy interesante entre Mac Hanna, que es Matthew McConaughey,
y Leonardo DiCaprio, en que queda claro en que todo se trataba de jugar con lo que llamaban las money penny, que eran las empresas que tenían acciones a muy barato precio, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban jugando con el pequeño inversor y que no sabe gran cosa y que tampoco tiene la información, pero que lo importante era mantenerlo en el juego. O sea, era la permanencia del inversor lo que realmente iba a hacer que este hombre tuviera la fortuna que llegó a reunir, ¿no? Después él se convierte en un tremendo vendedor. Aquí está Leonardo DiCaprio y Scorsese, que es el director. Allá está la conversación de McHanna con Jordan Belfort en la película. Y luego está digamos, póster de la película y el libro, porque es que este señor existió de verdad. Y ese fue un caso real en el que se logró una gran fortuna trabajando con las penny stock, o sea, con las acciones baratas. Esta es La Venganza. Esta es la película donde un grupo de jóvenes se pone de acuerdo para subir el precio a una acción que no valía nada o que valía muy poco. Y entonces logran como vengarse del sistema, logran vencer el sistema y empiezan a jugar fuerte y a asustar a las personas que están metidas con las acciones fuertes, con las cosas grandes, ¿no? Los centavos siguen estando en las frases cotidianas. Hablamos de centavo ahorrado, centavo ganado, hablamos de cuidar los centavos y descuidar los pesos. Cuida los centavos que los pesos se cuidan solos. Esas son frases comunes. Como la locha es nuestra y es amiga del centavo y viven juntas, yo puse también algunas sobre la locha que muchos de ustedes deben conocer. Me cayó la locha o le cayó la locha, me di cuenta. El pan de alocha, que era el pan más barato que se vendía en las panaderías, que era el pan pequeño, todavía se habla de pan de alocha, aunque ya las lochas no se usan. La pregunta de las 64.000 lochas era de un concurso muy importante que se llamaba Monte su caucho Goodyear, del profesor Néstor Luis Negrón, y era la pregunta más difícil y era por 8.000 bolívares. Entonces era la pregunta de las 64.000 lochas. Ahorita cuando uno le dicen, te voy a hacer una pregunta difícil, te dicen, te voy a hacer la pregunta de las 64.000 lochas. En la lucha por la locha de la leche fue una protesta que hubo en los años 60 de los productores de leche que querían subir una locha al precio de la leche a puerta de corral. Y entonces se ha convertido como una manera de decir, estoy haciendo un gran esfuerzo, estoy en la lucha de la locha de la leche. A 3 por locha, baratísimo. Porque hay mucho, ¿no? Y vale 3 lochas, vale poco, ¿no? Marilyn también habló de los centavos. Ella dijo, en Hollywood te pagan $1.000 por un beso o $5.000 por un beso y 5 centavos por tu alma. Brad, que por supuesto empezó como galán, él no le interesaba eso, él logró un Oscar porque le interesaba ser actor. Él dijo, los galanes son a 10 centavos por docena. No conocía las lochas, por supuesto. Gabriel García Márquez habla de su éxito con 100 años de soledad y dice, desde entonces no me gané un centavo que no fuera con la máquina de escribir. O sea, fue la consagración como escritor lograr hacer esa novela, pero él dice, no me gané un centavo, sino de esa manera, escribiendo, ¿no? Jorge Luis Borges, bueno, mi escritor favorito, él dice que nada hay menos material que el dinero, ya que cualquier moneda, una moneda de 20 centavos, por ejemplo, digamos, es en rigor un repertorio de futuros posibles. El dinero es abstracto, repetí, el dinero es tiempo futuro. Y empieza a dar ejemplos, puede ser esto, puede ser lo otro, etcétera, ¿no? Bueno, y los hermanos Marx, Harpo en sus memorias cuenta que a los 3 años descubrió que algunas tiendas del vecindario estaban pagando un penique por un gato. Él no recuerda por qué, pero probablemente porque había muchas ratas, ¿no? Y entonces él dice que él y Grucho estaban trabajando en un sótano, en un sketch muy popular,
y decidieron que el precio de emisión de la obra eran un gato. Y lograron reunir 7 gatos en taquilla. Pero tuvieron una ganancia de 4 centavos porque se les escaparon 3 gatos. Dice, bueno, así es el negocio del espectáculo, pues, ¿no? Entonces, bueno, en conclusión, aquí vamos a hablar un poco de Schumacher, pero tangencialmente, porque Schumacher hizo el libro que se llama Lo Pequeño es Hermoso, pero Lo Pequeño es Hermoso era como decir, el consumidor y el productor están en el mismo sitio y uno tiene que pensar que hay negocios que no solamente es producir mucho para mucha gente, que era como el fin último de las grandes empresas, y entonces está hablando de aquellas pequeñas empresas, pero resulta que acabamos de ver que es posible que haya mucho con muy poquito y que las cosas poquitas pueden traer ganancias muy grandes, porque en proporción las ganancias son muy grandes, ¿no? Y entonces, bueno, un poco eso, son hermosos e inspiradores. Si vamos a aquello de que es una cuota de futuro o un repertorio de futuros, los signos terminan valiendo lo que decidamos. De repente no el gato de los hermanos Marx, pero cualquier otra cosa, pues, ¿no? Y por supuesto, si son pocas, ya que están desapareciendo, son coleccionables, ¿no? Bueno, estas son mis fuentes y muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Una charla muy inspiradora, con mucha, también muestra muy bien cómo la moneda también tiene una importancia cultural enorme. Exactamente. Preguntas, comentarios. Aquí seguro que todos tenemos 1000 historias personales a las que Olga nos ha hecho referencia y nos ha hecho recordar. ¿Aló? Entiendo que la locha, me cayó la locha, proviene de la época de las rocolas, que valían una locha y entonces había que pegarle a la máquina para que diera la canción. De ahí sí, creo que donde viene. Y terminó siendo como, me di cuenta, sí, exacto. O le cayó la locha, se dio cuenta, exacto, ¿no? Exacto. Que es muy importante. Sí, sí. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, los churupos los estamos buscando todo el tiempo. ¿Más? Yo tengo un montón de comentarios, me has recordado mil cosas. Una de ellas es que los coleccionistas siempre nos fijamos en las monedas más grandes, más grandilocuentes. Cuanto más problemas de ego tiene un coleccionista, más grande es el módulo que colecciona. Esa es mi teoría, ¿no? Siempre nos buscamos en los reales de A8, los duros, las monedas grandes de plata, de oro y tal. Pero luego, en realidad, la moneda que tuvo más influencia en cada época ha sido la moneda menuda, que es la que utilizaba todo el mundo a diario. Y el lenguaje popular lo muestra claramente, ¿no? Claro. Eso es una reflexión bastante interesante para hacer. Y bueno, la otra sería una cuestión personal. O sea, yo llevo aquí 2 días, pero yo he tenido problemas con el cambio. Sí. No hay. Bueno, voy a contarla. No hay mira, monedas ya. No hay. O sea, ayer me tomé un café, el café costaba $1.50. No, antes me había tomado algo para comer, una ensalada, y costaba $9.20. Vale, entonces yo pagué $9 y le digo, me dice 20, digo, pues le di un quarters, ¿no? Que tenía en la cartera. Y me dice, no, monedas no, digo, entonces ¿cómo te lo pago? Claro. Claro. Sí. Y entonces agarré un billete de bolívares, no sé cuánto era eso, y se lo puse encima al mostrador, él quedó contento y yo también. Ya está. Entonces, después me tomé un café en ese mismo sitio. El café costaba $1.50. Entonces le digo, ¿pero cómo hacemos con el medio? Claro. Y entonces el hombre se acogió de hombros y dije, bueno, pues le di $1 y luego agarré el mismo billete que le había pagado para el 20 centavos, le puse el mismo billete encima de la mesa, o sea, otro igual, y también le quedó contento y yo también. Y luego hoy para comprar unas mandarinas en un puesto para pagar $2.20, pues hemos estado 7 personas a ver cómo podíamos hacer el cambio, o sea, pero una cosa terrible. Sí. Pero este problema, o sea, a ver, eso es un problema que tenía resuelto Venezuela hasta hace 4 días. ¿Qué ha pasado y cómo se resuelve esto? Bueno, yo de verdad que no tengo idea de cómo resolverlo, pero indudablemente el cambio menudo se creó porque hacía falta. O sea, claro, es una cuestión de la vida diaria. Entonces, y sin embargo, no tenemos.
Las fichas del siglo XIX hacen Yo falta. creo que vamos a tener que hacer Os eso. digo de verdad sí. que den un vale por 50 centavos o lo que sea. Ya no voy a volver yo a esa cafetería, se lo iba a quedar igualmente el señor, pero yo quedaría igualmente contento. Eso se vive aquí todos los días. Sí. Bienvenido a la realidad. Hay un pasaje que es de la tercera edad. Ah, Ya. sí. ¿Ok? Por ejemplo, en Maracay, tú vas de un sitio a otro y el pasaje vale, por decirte algo, 10 bolívares. Tú das 10 bolívares y el tipo se va. Mira, pero te he vuelto. No hay. Tienes que darte un billete de 5. No sé cuánto dices tú en la diferencia a morir de 100 bolívares y él quedó tranquilo por lo que le diste. No sé, no recuerdo. Bueno, vas a otro sitio, por decirte de Maracay al Limón, el pasaje vale 16. El 50% sería 8. No, Nunca en la vida. nunca en la vida hay el 1, el 2 y el 3 porque no hay moneda. Ya. No hay sino un billete de a 1. Y entonces cuando tú le pagas con de a 1, Ya. te quieren bajar. Bueno, pues no sé. Yo ahí, Es muy difícil. sí. si fuese fácil ya estaría resuelto. Eso también Claro es que verdad. sí. Claro. Bueno, pues nada, Bueno, muchas gracias, Olga. gracias.